Pues entonces vamos al último tema, que es el reino de No, Dios. faltan dos. Vamos al siguiente tema, estamos en la página 51, el reino de Dios. Ahora, esto es sí muy importante porque el reino de Dios, a veces la gente se confunde, piensa que la iglesia es el reino de Dios, o nada más Israel, pero son cinco esferas. Aquí está muy bonita la ilustración, ¿no? El universo, la ciudad celestial, Israel, la iglesia y el milenio. De todos estos cinco se habla como reino de Dios. Entonces recordemos que Dios es rey en el universo, ¿no? Cuando la Biblia usa en plural la palabra cielos, se refiere al universo. Porque cuando dice el cielo, es la tierra. Y nada más el cielo inmediato que tenemos, la atmósfera nuestra, ¿no? Pero cuando dice los cielos, que los cielos no lo contienen, que Él gobierna los cielos, habla del universo. Entonces Dios gobierna el universo. No está solito, ¿no? De ahí lo que dicen los deístas, ¿no? Que Dios lo creó todo y lo dejó solo. No, lo creó y está. Y lo sustenta y lo dirige. Imagínense, Dios dice, los cielos de los cielos no me pueden contener. O sea, Dios es más grande que el universo. Y ahora que con la tecnología impresionante que tenemos, nos damos cuenta de las galaxias y el universo tan grande, bueno, Dios es más grande que todo eso. Y Él lo creó, nada menos, ¿no? Entonces, cuando dice yo gobierno el universo, Él es el gobierno más elevado que pueda haber. Dios gobierna el universo. Las, digamos, las galaxias, los hoyos negros, las cosas que se dicen, ¿no? Estrellas enanas y estrellas que crecen y que desaparecen. Todo esto que nos parece incluso a veces que no entendemos mucho, bueno, ahí Dios está gobernando. No es casual, Dios está en control. Cada cosa que pasa o cada cosa que no pasa. Y en el universo Dios gobierna. Pero también en la ciudad celestial, o sea, allí en el reino de los cielos, para nosotros, allí es el reino de Dios, donde los ángeles le adoran, una ciudad perfecta, preciosa, que describíamos hace un mes, ¿no? Una ciudad así con cimientos de minerales impactantes, con 12 perlas que son norte, sur, oriente y poniente, que tiene un río mar tan perfecto que parece de cristal, no tiene sol, porque Jesús es la lumbrera de esa ciudad. Bueno, esa ciudad bellísima también es parte del reino de Dios. Israel es parte del reino porque fue llamado a ser parte. Desde que en Génesis capítulo 12 de Dios habla a Abraham, dice, bueno, vas a ser cabeza de naciones y a los que te bendigan bendeciré, los que te maldigan bendeciré. Y viene una serie de promesas a Israel, se cumplieron, pero todavía se van a cumplir. Ahorita están como detenidos los judíos, pero en el futuro Dios reviva pues el interés en Israel en el milenio y entonces serán puestos como cabeza de nación. La iglesia es el reino de Dios por la salvación, como dice en su palabra, ¿no? Que nosotros, Dios nos gobierna, la iglesia no es como el mundo, de hecho tiene que ser muy opuesta al mundo y gracias a que somos opuestos al mundo evangelizamos y compartimos la palabra y aquí en la iglesia es el reino de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Y evangelizamos y nos interesan otras cosas. Hablamos como cristianos y nos entendemos en esta iglesia. Fuera de la iglesia, el mundo es muy opuesto, ¿no? Pero también en el milenio, viene en el futuro cómo Dios va a gobernar el reino. Fíjese que en el universo es eterno, ¿no? En la ciudad celestial también es eterno. Israel es pasado, la iglesia es presente y el milenio es futuro. O sea, Dios es rey en el pasado, en el presente y en el futuro, en estas cinco esferas. Ahora vamos a hablar entonces de cada una de estas esferas como parte del reino de Dios. Dice Salmo 22, 28, porque Jehová es el reino y él regirá las naciones. Entonces, aquí es de pertenencia, ¿no? ¿De quién es el reino? Ah, pues de Dios. No es nuestro, nos comparte bendiciones en el reino, pero Él es el rey, Él es el dueño de este reino que es Israel. Y ahí en este Israel Dios quiere gobernar. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dios decía, yo soy su rey, yo quiero ser su rey. Cuando los judíos pusieron a Saúl, Dios le dijo a Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Porque Dios tenía una teocracia, o sea, Dios gobernando en Israel y evangelizando al mundo, lo cual va a pasar en el milenio. Nosotros decimos que perfecta es la palabra de Dios, ¿no? Va a suceder, pero en este momento no sucede. Sin embargo, Israel era parte del reino de Dios y decía ahí desde Éxodo, ¿no? Que era el reino de Israel estaba con revelación de un Dios eterno para siempre, ¿no? Éxodo 19 dice, ustedes son reino de sacerdotes. Una palabra que repite en el Nuevo Testamento, ¿no? Reino de sacerdotes y gente santa. O sea, ustedes los judíos tienen que ser como sacerdotes para Dios, predicar la palabra, la salvación, las ceremonias que tuvieron para enseñar al mundo. Lamentablemente, Israel falló. Esperamos que la iglesia no fallemos, ¿no? Porque también estamos con la misma encomienda de publicar el reino de Dios. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los mentes los pies del que trae nuevas, alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, y le dice a Sión, tu Dios reina. O sea, Dios ve como hermosos los pies de los judíos fieles que decían esto, ¿no? Decían ellos como a Israel, Dios reina.
desde Moisés, ¿no? Y hablaríamos Daniel, José, David, todos los grandes hombres del Antiguo Testamento hablaban, cuando estaban fieles a Dios, hablaban de las cosas de Dios, ¿no? Entonces daban buenas nuevas. Recuerden que las nuevas son buenas, o sea, las noticias de Dios son buenas. El amor de Dios, el perdón de Dios, la justicia de Dios, todo esto es parte de una buena noticia que los judíos tenían, ¿no? Luego dice, el que anuncia la paz. ¿Cuál paz? La paz que tenemos con Dios. Porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Dios vino, Jesús vino a dar la paz, y dice, buena voluntad para con los hombres. O sea, no dice a los hombres de buena voluntad, dice buena paz para con. Es para con como de destino. Dios trae paz en Jesús a todos los hombres. Y en el Antiguo Testamento, los judíos que ya lo sabían o lo vivían tienen esa bendición. Si trae nuevas de bien, o sea, fíjese qué bonito, ¿no? Noticias de bien. No son noticias de mal, noticias de destrucción, de muerte, de cosas horribles que el mundo tiene sin Dios. Dice, son nuevas del bien y publican la salvación y dice nación, Dios reina. Era importantísimo esto, ¿no? ¿Cuántas veces David, siendo rey, decía, el rey es Jehová y del reino es de Jehová? Incluso viene profecías importantes ahí, ¿no? Cuando David, como rey, reconocía a Dios como rey, era importante. ¿Cuánto más nosotros, que somos hijos de vecino, que no somos un rey, tendríamos que reconocer a Dios como rey, ¿no? Es importantísimo todo eso. Entonces es parte importante del reino de Dios. Luego tenemos aquí como el reino de Dios en la iglesia con algunas parábolas, ¿no? Estamos ya en la página 52. Dice que en esas parábolas, recuerden que Mateo 13 tiene muchas parábolas. Y esas parábolas es el capítulo por excelencia de parábolas, Mateo 13. Y habla ahí del sembrador, dice 3, 9 y 18, 23, que el sembrador salió con muy buena semilla para poder hacer su trabajo. Pero dice que encontró 4 tipos de tierra, de tierra, ¿se acuerdan? O sea, el problema no es el sembrador y la semilla, porque dice que el sembrador es Jesús y la semilla es su palabra. El problema es la tierra. O sea, porque dice ahí, imagínense, el sembrador no hace eso, ¿no? De hecho, por eso preparan el camino y saben dónde sembrar los que quieren producir, ¿no? No lo echan en la tierra, como dice ahí, pero dice, alguna parte de la semilla cayó junto al camino, otra junto a aves y otra junto a pedregales. Y entonces dice, hay alguna parte de la semilla que parece que produce fruto. ¿Cuántas veces parece, no? Que alguien se convierte y va a la iglesia y se ve como muy emocionado y luego al poco tiempo ya no va. Entonces, esas dice son los que son de poca duración, porque están en pedregales, pero los pedregales impiden el crecimiento. Y luego dice, hay otros que están, que se las llevan las aves. Dice, son como las aflicciones. Aflicciones vamos a tener todos. No hay ningún cristiano sin aflicción. No las buscamos ni nos gustan, no vienen. Cuando dice, entonces, aquellos que cuando viene la aflicción se dicen que ya no quieren seguir, ¿no? ¿Cuánta gente deja de ir a la iglesia? Es que yo pensaba que iba a estar bien. Me dijeron que con el evangelio todo iba a estar solucionado. No es cierto, ¿eh? Ese evangelio no existe. Nunca por tener a Cristo se resuelve todo. Nadie, hay bendición y hay problemas, pero en medio de lo que pasemos tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos que reaccionar diferente. Pero no es cierto que todo se te acaba, ¿no? Porque mucha gente dice, se te acaban los problemas. No, no es cierto. Los problemas van a ser iguales. O incluso hay gente que dice, me iba mejor sin Cristo. Imagínense qué corazón tan duro, ¿no? Qué falta de sensibilidad, pero ahí están otros. Y luego dice, y otros pues son pisados por los hombres y entonces no producen. Igual los problemas se los acaban. Dice entonces, pero la buena semilla cayó y produjo a 50 y a 100 por uno, ¿no? 30, 50 y 100. O sea, hay gente que sí es productiva en el reino de Dios. En el reino de Dios, como iglesia, el evangelismo, igual es de Israel, sucedió con ellos, porque Jesús trajo su palabra primero a Israel, ¿se acuerdan? Cuántas veces Jesús dijo, primero le predico a los hijos de Israel y luego al mundo. Y ya después en la iglesia tenemos la bendición de predicarle al mundo. Pero dice ahí entonces que ese sembrador, dice, hay un buen producto en una buena semilla, en una buena tierra. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios que nos haga una buena tierra. Si no hemos sido una buena tierra, hemos estado como junto al camino, o las aves se los comen, y ahí los afanes del mundo se los llevan. Ya no quiero estar ahí, ¿verdad? O igual son odiados por los hombres. Odiado quiere decir pisados. Y cuánta obra de Dios parece que la gente lo pisó. Ya el maltrato, los conflictos acaban con la fe de estas personas. Dice, ustedes tienen que ser de la buena semilla, sembrada en buena tierra. En el lugar donde Dios quiere que esté, aunque no me guste, aunque sea difícil, la siembra no es fácil, ¿no? Imagínense la gente que produce en los campos, es muy difícil, pero ahí se produce la bendición y el fruto. Luego tenemos la cizaña de 24 al 30 y 30 al 43. Dice ahí que la cizaña es sembrada por el enemigo. Y dice, bueno, es Satanás quien llega y siembra lo malo en el corazón de la gente. Porque dice, se sembró el evangelio, pero dice, bueno, no pueden ustedes sacarlo, ¿no? Porque dice que los
que estaban como protegiendo el campo, le dicen, Señor, ¿por qué no arrancamos la cizaña? Y le dice ahí el Señor, no la arranquen, porque es tan parecida al trigo que cuando la arrancan, arrancan el trigo. Mejor déjenlo y al final, cuando veamos la cizaña, la separamos del trigo. Luego dice, un enemigo vino y sembró esta cizaña. Otra vez no es la iglesia, ¿eh? Porque a veces dicen algunos hermanos, en la iglesia es cizaña, no, es el mundo. Habla del mundo en todo en general. Sí pasa en la iglesia, pero ¿cuánto no pasa en el mundo, no? ¿Cuánto en el mundo pasa de engaño, los valores temporales y la opresión del mundo, ¿no? Opresión y obsesión y, bueno, sublimación de cosas. En el mundo pasa todo eso. Y hay esa cizaña y está produciendo lo opuesto a lo que Dios quiere. Pero es una gran verdad. Viene el tiempo de la siega y en la siega van a ser cortadas las buenas semillas y la mala semilla. Y ahí ya se ve cuán diferente es el trigo de la cizaña. Cuando están chiquitos parecen iguales, ¿no? ¿Cuántas plantas son iguales así de chiquitas? Te parecen mucho, pero ya que crecen, vemos si era una buena planta o una mala trama, una mala planta. ¿Cuántas personas se han confundido, no? O se envenenan por algo ahí, por una planta equivocadamente que no era comestible, y dice, bueno, no debían comer esto. Recuerdan con Eliseo, ¿no? Que dice que una parra, contaminada que no era una buena vid, la comieron y dice que, bueno, era venenosa. Le dijeron a Eliseo, ora por esto, y Eliseo puso harina y fue sanada la comida, ¿no? Así pasa con la comida. No todo lo que parece comida es comida. Y así pasa con el trigo y la cizaña. Luego tenemos el grano de mostaza, 31 al 43. Son estas 7 parábolas de Mateo 13. Y dice que el grano de mostaza es el reino de Dios, que el grano de mostaza es chiquito. Ahí está una foto, ¿no? Imagínense, es chiquito como unos chochitos, ¿no? Así como cuando éramos niños y nos gustaban los chochitos, dulces, chiquititos y redondos, así es todos, algunos conocen, ¿no? El grano de mostaza. Es chiquita, nada más que la gran diferencia es que esta semilla chiquita produce un árbol. Dice, hace primero un arbusto y un árbol grande. Es interesante porque las semillas, según su tamaño, a veces pensamos en lo que produce, ¿no? Pensamos una semilla de limón o de naranja o de plátano, ¿no? ¿Cómo se siembra todo esto? O incluso los grandes frutos, ¿no? La papaya y todo esto. Cada semilla tiene su tamaño y tiene una dimensión. Pero a veces se piensa que una semilla pequeña produce frutos pequeños. Y esta semilla que es tan chiquita produce un arbusto primero y luego un árbol tan grande que hasta dice, hasta las aves se anidan allí. Qué bonito ver un árbol de mostaza, ¿no? Que posiblemente los de ciudad no conocemos mucho, pero existe esto y es impactante. Y hay fotos, ¿no? Tenemos por ahí producciones que dicen, bueno, es un árbol muy grande. ¿Cómo un árbol tan grande viene de una semilla tan chiquita? Bueno, es que es la palabra de Dios, la que empezó este reino. En nuestro corazón, en nuestra vida, empezó chiquito, ¿no? ¿A cuántos nos evangelizaron? Parecía que no pasaba nada, no nos interesaba, o rechazábamos el evangelio, pero alguien estaba sembrando una buena semilla. Gracias a Dios por los que sembraron semilla en cada uno de nosotros. En algunos desde niños, ¿no? Gracias a Dios que fueron niños y en la iglesia, por eso es importante darle la palabra de Dios. Otros jóvenes, otros adultos, incluso algunos ancianos, ¿no? Que se convierten y dice, es como una semilla chiquita, pero después llega a ser de un gran fruto. ¿Cuánta gente ha sido así como un árbol, ¿no? Evangelistas, misioneros, iglesias así que tienen un ministerio importante, pero cada cristiano también es como una semilla, donde nosotros tenemos un fruto que dar. Empezó muy chiquita, no me di cuenta de lo que pasó, pero está en la naturaleza de la semilla. Es chiquitita, pero puede producir un árbol grandísimo. Y es la semilla más chiquita que produce un árbol muy grande. Entonces es importante esa diferencia. El reino de Dios se va a cumplir. Nosotros nada más hay que ser fieles y orar y continuar, porque a veces parece que las aflicciones acaban con nosotros. Sin embargo, el reino de Dios sigue en las cosas de Dios. Luego viene la parábola de la levadura, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dice que es como 3 medidas de levadura que se ponen en harina bueno, y después hace su fruto, ¿no? Todos conocemos que son bacterias que empiezan a oxidar ahí la masa y de esa manera se infla. Pero bueno, si no hay levadura, la masa es dura, ¿no? El pan es así como muy duro, como el pan árabe y todo esto, pero donde hay levadura exacta, pues cuántos panes ricos, ¿no? Aquí en México que tenemos una riqueza de panes impactante y dice, bueno, gracias a Dios por este pan tan rico, pero fue necesaria la levadura. La levadura tiene un fruto que va a dar. Entonces, el reino de Dios en nuestra vida es así. Es como un efecto, ¿no? Una causa-efecto. No es que nosotros seamos buenos o lindos. Gracias a Dios por la palabra que llegó. Porque Dios trabaja en nosotros, el Espíritu Santo trabaja en nosotros y ese fruto va a darse. Por eso es la bendición de ver a los cristianos, ¿no? Que están evangelizando, que están ganando gente para Cristo, que están sirviendo a Dios. Es un fruto así como que totalmente garantizado, porque tiene la palabra de Dios en su corazón. Entonces tenemos esa bendición. Incluso la levadura tiene cuidados, ¿no?
los tiempos y si es agua tibia o fría, los tipos de harinas que hay. La levadura es toda una ciencia para los que saben. Entonces dice ahí, la levadura así como la persona sabe que va a ser el efecto. Y si la maneja bien, habrá un pan muy rico, del que ustedes quieran. Dice, bueno, ustedes también, el reino está y van a dar el mejor fruto. Luego dice, el tesoro escondido, es la siguiente parábola, y dice, es el reino de Dios es como un hombre que viendo un campo se da cuenta que hay un gran tesoro en él, y entonces lo vuelve a esconder y va y vende todo lo que tiene para comprarlo, y le compra al dueño por su justo valor, nada más que el dueño original no sabía que había un tesoro ahí, y ese tesoro escondido, como la persona lo compró, ahora es dueña. Dice, y así es el reino de Dios en ustedes. La gente sin Dios como que no valora. ¿Cómo pasa la iglesia y para qué estás tanto tiempo? Sus cultos son muy largos, ¿para qué estás tanto tiempo ahí? Bueno, pasa que nosotros nos damos cuenta del gran tesoro que hemos visto. Nosotros somos la persona que vimos el tesoro y como vemos el tesoro, tenemos la bendición de seguir adelante en ese reino y en esas cosas de Dios, ¿no? Imagínense que en Cristo tenemos un tesoro escondido, o sea, no vivamos como tristes, así como que perdimos, ¿no? Porque dice, vendes todo lo que tienes. O sea, ya deja de darle valor a las cosas que pensabas que eran tan valiosas y ahora te dedicas a las cosas de Dios. Mi tesoro escondido es la evangelización, la santidad, la obra de Dios, las cosas de Dios, y así tenemos que ser, ¿no? De hecho, cuando somos cristianos maduros o que estamos haciendo bien la palabra de Dios, es exactamente eso. Yo tengo un tesoro en mi corazón que mucha gente no ve, porque la gente no sigue viendo iguales, ¿no? Piensa que no tenemos un cambio y cosas así. Sin embargo, hay un tesoro en nuestro corazón, dado que el Evangelio llegó a nuestras vidas. Es muy parecido al versículo 45. Son tres parábolas de un solo versículo, ¿no? La levadura, el tesoro escondido y la perla preciosa. La perla preciosa de un versículo es el 45. Dice igual, un mercader de perlas que encontró una tan preciosa que fue y vendió todas sus perlas y todo lo que tenía para comprar esa perla, porque sabía el valor que tiene esa perla. Entonces, la perla de gran precio es el reino de Dios, hermano. Nosotros tenemos esa visión del reino de Dios que la gente no tiene, ¿no? De hecho, cuando no conocíamos a Dios, pues igual no valorábamos ni lo espiritual, ni la iglesia, ni las cosas de Dios. Nos parecía así como perder el tiempo. Sin embargo, cuando tenemos al Señor, decimos, yo tengo una perla preciosa y quiero vender todo para poseer esta perla mucho más excelente, mucho más costosa, incluso cuánto cuestan las perlas, ¿no? Las perlas originalmente son muy caras. Y dice, y bueno, esta perla es la más preciosa de todas, pero igual, tienes que verla, tienes que vender lo que tienes y venderlo para comprar esta perla, que es algo muy valioso. Y tenemos en la séptima parábola la red de los versículos 47 a la 50. Mateo 13, siete parábolas. Dice, la red es como el reino de Dios. Dice que las personas para pescar lanzan la red, pero cuando sacan la red, con ella sacan cosas buenas y cosas malas. De hecho, dice ahí, ¿no? Los pescadores, las redes no sacan todo, sino que antes de entregar el pescado, los mariscos o lo que hayan tratado de cosechar del mar, bueno, ellos tienen que quitar cosas que están mal. Pueden haber metales, puede haber pescados ya echados a perder, puede haber suciedad, ¿no? O ahora que la gente contamina tanto, pues cuántas veces basura, ¿no? Tienen que sacar basura y tienen que sacar cosas que no. Dice, así es el reino de Dios. Al final, igual que cuando veamos la cizaña, al final se ve qué es bueno y qué es malo. En el reino de Dios, puede ser también en la iglesia, habla de esto. Y nosotros nos damos cuenta de esto. ¿Cuántas personas han entrado a la iglesia que parecían que eran creyentes o eran parte de y no eran parte de? Decimos, bueno, no nos preocupa a nosotros, es cuestión de Dios. Luego tenemos el reino de Dios en la oración modelo, y tenemos ahí como cuando Jesús habla de esto, dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Fíjese que este texto que habla para nosotros del Padre Nuestro, es una oración muy conocida religiosamente, incluso con medios religiosos. Jesús lo dijo como parte del Sermón del Monte. Las enseñanzas importantísimas del reino, que registra Mateo 5 al 7, ¿no? Que es así como de mucha riqueza para nosotros, ¿no? Bueno, ahí cuando habla de la oración modelo, Jesús dice, ahí está el reino de Dios, porque dice, "Ay, venga tu reino". O sea, qué importante es para nosotros el reino de Dios, porque a veces pedimos que venga salud, o que venga dinero, que vengan negocios, que vengan cosas que nos parecen a nosotros valiosas. Y ahí dice, venga tu reino. O sea, un creyente maduro en las cosas de Dios no está tan interesado en lo secundario. Sí lo seguimos necesitando, pero lo más importante es el reino de Dios. Entonces, tengo que buscar tu reino, Señor, y también que se haga hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí tenemos en la página 54 varias cosas, ¿no? Que sacamos ahí de la oración modelo. La oración modelo, cuando dice Padre nuestro, es paternidad. Que estás en los cielos es el universo, plural, ¿no? Santificado sea tu nombre, es adoración.
Venga tu reino, es una prioridad. O sea, esto es lo más importante, que su voluntad se hecha en la tierra es su soberanía. El pan de cada día es provisión, pedir perdón y perdonar es relevante, ser librados de la tentación es santidad, y la conclusión, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Son 9 temas en la oración modelo. Cuando hablamos a Dios es su paternidad. Qué bueno que nos dirijamos es como padre, ¿no? Porque fíjese que esto es muy importante para nosotros. Dios es nuestro padre. Cuando dice ahí, bueno, eres mi padre, y dice, Abba Padre, incluso habla como de padre, papacito, papá, así como de mucha comunión. Y es importante entonces que veamos todas esas cosas de Dios. Entonces, cuando estamos en las cosas de Dios, siempre es importante que veamos este reino tan importante.